Muy buenos días, estudiantes. La finalidad de este video es realizar una prueba diagnóstica en el área de estadística. Bueno, mi nombre es Arley Zapata. Voy a estar pues, con ustedes compartiendo experiencias y pues, voy a estarlos pues, orientando en esta asignatura, como lo es estadística. La finalidad de este espacio es pues, sencillamente pues, es aclarar ciertas dudas que de pronto ustedes puedan tener respecto al área, y la idea es generar pues, un espacio de aprendizaje en asertivo en el cual podamos compartir experiencias y que podamos concretar los objetivos planteados en el área. Eh, Les voy a dejar este pequeño pensamiento. Acepta los retos para sentir la euforia del triunfo. George S. Patton, quien fue un general de los Estados Unidos que comandó las fuerzas armadas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Entonces, primero vamos a definir qué es estadística. Dice que estadística básicamente se trata de recontar, ordenar y clasificar datos obtenidos en una observación. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer comparaciones y sacar conclusiones. Entonces, por ejemplo, digamos, un dato estadístico puede ser, digamos, las veces que pasa cierta cantidad de motocicletas o automóviles por una avenida. De qué color son esas motocicletas, de qué tamaños son las llantas, cuántas llantas tenían, puede ser de dos hasta tres ruedas. Entonces, y ciertas características, la marca, por ejemplo, la marca de la motocicleta. Entonces, nosotros lo que hacemos es sencillamente empezamos a anotar esos datos para después poder hacer una comparación y sacar una conclusión. Luego dice que que la estadística, pues básicamente para la recolección de esos datos, son como cuatro pasos o cuatro fases. La primera fase es la recogida de los datos, es decir, qué es lo que yo quiero definir o cuáles son los datos que yo quiero recolectar teniendo en cuenta una característica. Segundo es, esos datos yo los voy a organizar y los voy a representar, es decir, los voy a organizar de mayor a menor o los voy a organizar por orden de color, y luego esos datos yo los voy a representar, que puede ser a través de un diagrama de barras o a través de una torta. ¿Listo? En la tercera fase, básicamente es analizar esos datos, es decir, una vez que yo he organizado los datos y los he representado gráficamente, esos datos a mí, ¿qué me dicen? ¿Qué me expresan? Es decir, y yo puedo definir tendencias, por ejemplo, cuál es la mayor cantidad de motos que circuló en un espacio de tiempo, digamos, por marca. Puede ser, digamos, si fueran las motocicletas Suzuki, si fueran las motocicletas Honda, si fueron las motocicletas de marca Vivaz, o digamos, o en una hora determinada pasaron cierta cantidad de motos negras, en el mismo espacio de tiempo, cuántas motos rojas circularon. Entonces, yo eso lo puedo analizar. Una vez yo tengo ya, analizo los datos, entonces ya ahora sí ya puedo empezar a sacar mis propias conclusiones. Entonces yo puedo decir que en un espacio de tiempo, digamos que en una hora determinada del día, entonces hubo mayor circulación de motos de la marca Honda, o que en un espacio de tiempo determinado pasaron más motos de color negro, o en un espacio determinado pasaron más motos, digamos, con un solo direccional, por así decirlo, o que en cierta cantidad de tiempo pasaron una cantidad de motos con las luces encendidas. Yo tengo que tener en cuenta una o varias características que quiero investigar. Ahora bien, vamos a definir un par de conceptos estadísticos. Entonces, el primer concepto es población. Entonces, cuando nosotros hablamos de población, en ese caso, es el conjunto de todos los elementos a los cuales voy a someter a a un estudio estadístico. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar la población en este caso, vamos a decirlo, que es, digamos, es la institución educativa Harold Eder. Es la población, es decir,
todos los estudiantes y toda la comunidad que compone la institución va a ser la población a la cual yo voy a investigar. Luego, aquí tengo el segundo concepto, que es individuo. Luego dice que un individuo es, es una unidad estadística y que es cada uno de los elementos que componen la población. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la población es toda la comunidad, todos los estudiantes de la institución educativa. Y el individuo en este caso sería, digamos, cada uno de ustedes. Es decir, usted como estudiante es un individuo que hace parte de la población de la institución educativa Harold Eder. Ahora, luego tenemos el siguiente concepto que dice que es muestra. Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de una característica o quiero hacer una investigación estadística, entonces yo lo que hago es, no voy a coger toda la población, es decir, yo no voy a hacer la investigación de todo el colegio, sino que únicamente voy a tomar una pequeña muestra, es decir, digamos, voy a tomar un grupo, ¿cierto? Un grupo en especial, un grado, que puede ser un sexto, puede ser un séptimo, puede ser un grado octavo. Y a ese pequeño grupo se le denomina muestra. Es sencillamente un número de individuos, es un grupo muy pequeño de la población, es decir, de toda esa población, digamos, de los 2.500 estudiantes, yo únicamente voy a tomar un solo grupo que va a ser de 50 estudiantes y a ese grupo se le va a llamar muestra. ¿Ok? Ahora, luego aquí tenemos otro concepto que es el muestreo. El muestreo en este caso es la reunión de datos que se desea estudiar. Es decir, yo para qué saqué esa muestra de toda esa población. Entonces voy a decir, de toda la población estudiantil, yo saqué un grupo, una muestra de 50 estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que voy a estudiar? ¿Qué es lo que voy a hacer con esos 50 estudiantes? Pues sencillamente voy a estudiar una característica. Entonces, por ejemplo, una característica puede ser la edad, el color del cabello, el color de los ojos, en cuánto calzan, ¿cierto? El color de la piel, digamos, el género. Entonces yo tomo de ese grupo que yo he separado, de esa pequeña muestra que yo he separado, sencillamente voy a hacer un muestreo. Y cuando hablo de un muestreo, es decir, voy a tomar una característica y la voy a investigar. Luego aquí tenemos otro concepto que dice valor. Y dice, un valor es cada uno de los distintos resultados que puede obtener en un estudio estadístico. Entonces, por aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, dijimos que si lanzamos una moneda al aire, obtenemos al aire 5 veces, obtenemos dos valores. Es decir, vamos a tener cara o cruz. Entonces, por ejemplo, si yo en el muestreo, la característica que voy a investigar es, digamos, el género, entonces el valor va a ser o masculino o femenino. Listo, ese sería el valor. Si, por ejemplo, yo voy a investigar el tamaño, la estatura, entonces yo ya sé que el valor que voy a obtener va a ser en centímetros. Si, digamos, si yo voy a investigar el color del cabello, entonces yo sé que pronto el valor que voy a obtener puede ser que el cabello sea rubio, que sea castaño o que sea negro. ¿Listo? Y por último, el último concepto que tenemos es el dato. Dice que un dato es cada uno de los valores obtenidos al realizar un estudio estadístico. Entonces, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, que, por lo menos en este caso, yo lanzo la moneda cinco veces al aire, es decir, voy a obtener 5 datos, de los cuales esos 5 datos pueden ser variados, o que 3 veces caiga cara, 2 veces caiga cruz, ahí ya tendría los 5 valores. Otro dato estadístico, otro dato que yo puedo tener es, digamos, que yo de ese grupo de 50 estudiantes voy a investigar, a analizar eh, el género. Entonces, digamos que esos 50 estudiantes, digamos, yo voy a decir que 30 son hombres o 30 son más hombres o de género masculino y que 20 son
mujeres o del género femenino. Entonces ella tendría los 50. ¿Listo? Continuamos. Ahora, nosotros tenemos variables estadísticas. Entonces, ¿qué es una variable estadística? Entonces, una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Recordemos, la población es la institución educativa Harold Eder, ¿listo? Y los individuos, ¿quiénes son? Los estudiantes. Ahora, cada uno de los estudiantes sencillamente pues, va a tener una cualidad o una característica que yo deseo investigar. Peso, tamaño, color, sabor, género, ¿listo? Entre otros. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de variables. Una variable cualitativa. ¿Y qué es una variable cualitativa? Básicamente es aquella que nos va a describir una cualidad o una característica de un objeto o una persona. Es decir, y que sencillamente no se puede representar por números. Entonces, por ejemplo, yo podría decir de pronto el sexo de una persona es una variable cualitativa, ya que únicamente es masculino o femenino. ¿Listo? Entonces, una variable cualitativa son aquellas que van a tener un valor fijo o una característica fija y que no se puede representar con números. Y luego tenemos otro tipo de variable, que en este caso es la variable cuantitativa. Entonces, una variable cuantitativa es aquella que yo sí puedo representar con un valor numérico. Entonces, por ejemplo, el peso de una persona. Yo puedo representar el peso de una persona, lo puedo representar o sea, la unidad de medida puede ser kilos, kilogramos, puede ser libras, ¿listo? Pero obviamente eso tiene que ir acompañado de un valor, un número fijo. Entonces, yo lo puedo representar con un número. La altura o la estatura de una persona lo puedo representar también con un número, ¿cierto? Y la unidad de medida, pues yo ya la determino. Si puede ser en milímetros, puede ser en centímetros o puede ser en metros. ¿Listo? La cantidad de miembros de una familia. Entonces, digamos, yo lo represento con un número. Es decir, en mi casa viven tantas personas. Digamos, en mi casa viven 10 personas, entonces es un número. Entonces, todo ese tipo de valores que yo puedo representar con un número se conoce como variable cuantitativa. Entonces, variable cualitativa, entonces dijimos que son aquellas que yo puedo representar un atributo, una cualidad, pero que no se representa con un número. Y la cuantitativa sí es aquella que yo puedo representar con un número. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos entonces dos cuadros resúmenes de variables estadísticas. ¿Listo? Variables cualitativas o categóricas, también se conoce así, o variables cualitativas o numéricas. Y aquí tenemos unos ejemplos, miren, de variables cualitativas. El sexo de una persona, el estado civil, el sexo sabemos que es femenino o masculino, estado civil, soltero, casado, unión libre, si siente dolor, es decir, el dolor yo no lo puedo expresar en números, sino que a veces a uno le dice, bueno, en la escala del dolor usted, qué tanto dolor tiene? El grupo sanguíneo, es decir, yo no lo puedo representar con un número. Acuerda que es O positivo, O negativo, en A positivo, A negativo, B positivo, bueno. Métodos anticonceptivos, profesionales de la salud, es decir, son categorías, o sea, que si es médico, enfermera, es decir, son variables cualitativas, es decir, yo estoy diciendo una cualidad o una característica. Y una cuantitativa, pues sí, es algo que yo puedo expresar numéricamente. Por ejemplo, el número de hijos. Es decir, tiene 0, o tiene 1, o tiene 2, o tiene 3 hijos. El número de camas en una casa, en un hospital. El peso de una persona, la talla, la edad, glucosa, colesterol. Entonces, ese tipo de variables sí se pueden medir, sí se pueden expresar con un número. ¿Listo? Entonces, si ustedes de pronto tienen alguna duda o alguna pregunta, sencillamente pueden escribir al grupo de WhatsApp de cada grado. ¿Listo? Si la pregunta es personal, entonces sencillamente me escriben a este número, al 312-848-467, o me pueden escribir a este correo, nucleointeractivo@gmail.com. Eso sí, cuando hagan preguntas, por favor, las preguntas las hacen indicando el nombre completo, el grado y el taller correspondiente de la pregunta. ¿Ok? Cualquier duda, estamos en contacto. Que tengan buen día.